Vaya que están pasando cosas en el PRD. Estamos viendo que en ambas cámaras ninguno de los coordinadores pertenecerá a la corriente nueva izquierda, mejor conocida como los chuchos, que ha controlado el partido pues desde hace 4 presidentes, para ponerlo en palabras simples. Hay otra noticia que corre paralela, que es el relevo de Carlos Navarrete, el relevo prematuro y sorpresivo del presidente nacional del PRD, que apenas hace poco más de un año empezó, o no, sí, más o menos un año, ¿no? Comenzó a dirigir este partido y se va. Y se va en serio, no es estratagema para afianzarse, no está manipulado, se va. Y otra de las grandes sorpresas es que llega un personaje, aparentemente, si no se cae este edificio, llega que es Agustín Basabe, un académico excolosista, expriista, es un hombre que es muy amigo de Carlos Navarrete, y que pues aceptó el reto a pesar de que no conoce a fondo este partido. Hoy tenemos con nosotros, creo que es la 4ª vez que es cliente frecuente de Arsenal, de este programa Su Arsenal, pero lo tenemos ya en un momento pues muy interesante, en el momento en que se va, primero que nos explique qué lo llevó a tomar esta decisión de abandonar la dirección nacional del PRD, cuando no llevaba más que un tercio de lo que sería su mandato. Bienvenido. Muchas gracias, un enorme gusto de platicar con ustedes y entremos en materia. Adelante. A ver, Francisco, ¿qué me llevó a tomar esta decisión? Vale la pena que yo les comparta una convicción que tengo de una frase que le escuché a Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno de España, socialista, que en un discurso en el Senado hace unos años dijo: en democracia solo deben ejercer el poder aquellos que no estén enamorados de él. Ese es un punto de referencia muy importante para lo que voy a explicar. Yo tengo menos de un año de dirigir al PRD, pero soy el más consciente en las filas del PRD de que el momento por el que atravesamos es turbulento y que el PRD requiere una reconstrucción hacia adentro y hacia afuera, que requiere renovar su mensaje hacia los electores, que requiere recuperar la iniciativa política, que requiere fijar una ruta rumbo al 2018. Y para ello hemos empezado a dar pasos, pero los pasos que hemos empezado a dar, que están contemplados en 9 puntos de un documento aprobado ya por el Consejo Nacional, no iban a ser creíbles ni hacia adentro ni hacia afuera si no había una señal clara de que el PRD está dispuesto a una transformación integral. Y por eso, sorpresivamente, debo reconocerlo, sin consultar a las corrientes internas ni a los liderazgos, tomé la decisión individual de colocar el puesto de presidenta nacional a disposición del Consejo Nacional. El secretario general Héctor Bautista compartió mi decisión, y luego la totalidad del Comité Ejecutivo Nacional también nos acompañó en la decisión, y todos colocamos nuestros cargos para facilitar una elección adelantada. Normalmente debía haberse hecho en octubre del 2017, dentro de 2 años. Yo decidí que no, que mi relevo era necesario para el partido. Es mi contribución como presidenta nacional, como militante del PRD, a que mi partido entre en una renovación. Sí, se sacudió internamente, y qué bueno. Sí, sorprendió a muchos hacia afuera, y qué bueno. Muchos todavía no la creen, piensan que es una maniobra, que es una cosa distractora. No, va en serio. El 20 de septiembre tendremos nuevos dirigentes. Carlos, me viene a la mente una frase de Miguel Osorio Chong al día siguiente de la fuga del Chapo, cuando ofrece una conferencia de prensa y dice palabras que yo creo las consultó previamente con el presidente. Las crisis no son para renunciar, son para enfrentarlas. ¿No estás renunciando sin enfrentar, sin encabezar esa transformación? ¿Nadie te dijo quédate y encabeza esta transformación? Francisco, la crisis ya la enfrenté desde octubre del año pasado para acá. Desde que llegaste. Nadie puede decir que me faltó carácter, voluntad y decisión para enfrentar
con decisiones correctas e incorrectas, esa es otra cosa. Pero el PRD tuvo un presidente que condujo el barco perredista en una tormenta extraordinariamente intensa. Desde el 4 de octubre del 2014 hasta el 7 de junio del 2015. Y yo enfrenté con entereza esa tormenta. Las renuncias, Ayotzinapa, la salida de personajes, la división de la izquierda, todo eso lo enfrenté. Procesé las candidaturas, encabecé la campaña y hoy puedo entregar el barco del PRD en puerto seguro sin que haya zozobrado. Seguimos siendo la tercera fuerza política nacional. 4.350.000 mexicanos siguen votando por el PRD. Tenemos la tercera bancada en la Cámara de Diputados. Seguimos manteniendo 4 gobernaturas y la jefatura de gobierno. Pero estoy muy consciente de que el PRD no puede seguir por donde va. Que después de unas reparaciones hay que reparar las velas, hay que tapar algunos hoyos, hay que renovar alguna parte de la tripulación, hay que salir a mar abierto otra vez a seguir navegando. Y esto lo voy a facilitar yo con este relevo. Creo que no sería yo la única sorprendida después de lo que nos acaba de decir, cuando nosotros estamos viendo justamente al PRD no precisamente en un puerto seguro, sino todo lo contrario. Y es que bien lo dice Agustín Basabe, que es uno de los, más bien ya es ahora, parece ser el nuevo personaje que va a encabezar el PRD. La elección. Pero él mismo lo decía. Estoy dispuesto, como aceptó el reto de llegar en una tormenta a subirse al barco del PRD, pero él lo describe como un barco en tormenta y usted nos dice, dejo al PRD en un puerto seguro. ¿Cómo se encuentran esas dos? Las metáforas son correctas, las dos. A ver, yo quisiera precisar la pregunta de Paola. Es indudable, Carlos, que ha habido un achicamiento del Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática. Es decir, se le percibe ya como una fuerza muy disminuida. No está tanto, es menos de lo que muchos piensan. 12% le subió. Y otros lo aspiran. A ver, la división de la izquierda fue enorme. Y la división de la izquierda no cambió la posición del PRD. Muchos querían y creían que Morena sería tercera fuerza. No lo fue. Gran derrota para Andrés Manuel, por cierto. Él pretendía tener el 15% de los votos. Llegó al 8.7%. Gran logro, pero no fue lo que pensaba. Muchos creían que nosotros no andaremos arriba del 8 o 7%. Llegamos al 11.7%. Es decir, el barco del PRD atravesó una tormenta intensa que lo dejó zarandeado, dañado en algunos aspectos y está en puerto. Pero tiene que salir a alta mar otra vez. En el 16 hay 3 elecciones locales y en el 17 3 más, Paola. Y hay que entrar otra vez a la tormenta a navegar en mares procelosos. Y Agustín Basabe ha dicho, subirse al barco en tiempo tranquilo y con viento a favor, pues no tiene mucho mérito. Pero sé que voy a enfrentar otra vez la tormenta del 2016 con la división de la izquierda, con el PRI, que quiere llevarse el carro completo, con esta alianza del PRI verde que pretende arrasar las elecciones próximas. Y yo creo que Agustín ha dado un gran paso hoy. Hace unas horas se afilió al PRD, es parte ya de las filas del PRD y ojalá que de aquí al 18 o 20 de septiembre las fuerzas internas terminen de alinear sus respaldos hacia él. A mí me gustaría mucho que él fuera presidente nacional, que es una nueva etapa. ¿Le da miedo que Nueva Izquierda, es decir, los chuchos, se hayan acercado demasiado al presidente en su momento? Porque esta plática que estamos teniendo me da la impresión de que la idea de renovar al PRD en un contexto en donde sabemos que venimos de 4 liderazgos de los chuchos, pues al momento de decir renovar, pues sería justamente deschuchizar al PRD. Y es que también en los medios de comunicación nos planteamos la pregunta si Agustín Basabe va a poder deschuchizar al PRD y sacarlo del hoyo en el que está. Es decir, tal vez la corriente que se estuvo acercando un poco más al diálogo y al presidente o al PRI o al partido del gobierno fue Nueva Izquierda. ¿Esta renovación lo que pretende es hacer ese parteaguas? A ver, primero déjame hacerte una corrección. Para deschuchizar al PRD habría que aceptar que está chuchizado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Más allá de las columnas políticas o de las columnas de Pancho diariamente en el periódico. Pero son 4 dirigencias, no importa, no pero a ver, columnas. no es verdad que los chuchos dirijan en solitario este partido. Nunca ha ocurrido.
A veces a ustedes se les van los modulaciones. Hoy yo dirijo una coalición mayoritaria en donde Nueva Izquierda tiene el 37%, ADN tiene el 22%, Foro tiene el 8% y Vanguardia tiene el 4%. Y en conjunto somos el 72% del Consejo Nacional. Claro. Es un colectivo y el colectivo ahí está. Segundo, nadie va a poder jubilar a los chuchos, ¿eh? Quítense de la cabeza eso. Son políticos profesionales en activo, uno de ellos es diputado federal, el otro es líder de la corriente, van a seguir teniendo una influencia en el PRD. El hecho de que ninguno de los dos sea coordinador no quiere decir nada. Ahí van a estar. Pues Tienen diputados, tienen fuerza política, tienen ahí van a experiencia. estar, pero no van a estar. En el partido van a seguir estando, ¿eh? No van a estar donde estaban, no van a tener el control que tenían, no van a tener un presidente directamente vinculado con la corriente. Para mí eso es perder un poco el control del partido. Porque ustedes en la prensa. Permítame que te lo diga, yo sí creo que fueron excluyentes. ¿Quiénes? El Nueva Izquierda, con las demás corrientes. ¿Por qué se fueron tantos? ¿Por qué esa migración? Tú mismo lo recordabas en el Senado, del 2012 para acá, ni el PRD es lo mismo, ni el Senado es lo mismo, ni la fracción es la misma. Es decir, tenemos 5 diputados menos que por distintas razones, senadores menos que por distintas razones emigraron, unos a Morena, otros se hicieron independientes, en fin. Pero esto va a ser materia de discusión después del corte. De acuerdo. Y regresamos con este. Hay materia. Bueno, cuando nos fuimos a corte hablábamos de esa especie de percepción de que hubo exclusión de los chuchos hacia otras corrientes, de la salida de las figuras, del achicamiento del grupo parlamentario en el Senado. 3 de ellos ya están en Morena, incluso Carlos Navarrete tiene días, estuvo con los senadores del PRD, y ahí, en lo que a mí me pareció una autocrítica, dijo que la percepción de que estaban cerca del gobierno no había ayudado ni al partido, no había ayudado tampoco a México. Esto a mí me pareció como un mea culpa del acercamiento que se percibió fuera del partido, incluso dentro del partido, de que el Pacto por México los había acercado muchísimo al gobierno federal. A ver, Francisco, siempre he pensado, porque leo la prensa diariamente, que en la prensa mexicana hay una cierta tendencia a la simplificación. Y con frecuencia en la prensa mexicana se construyen villanos favoritos. Y cuando uno analiza las notas ve que están bastante superficiales porque no van al fondo del tema. La señalización, la mención de que los responsables de lo que pasó en el PRD es un grupo político interno, es una simplificación. El PRD es mucho más complejo que eso. Ahora bien, la parte que tú comentas, sí, el PRD jugó una apuesta política en diciembre del 2012, ser parte de un pacto con el gobierno y con el PAN que venía del gobierno y estaba en la oposición. Creyó firmemente que un conjunto de reformas eran necesarias e indispensables y que si no había un acuerdo de las 3 principales fuerzas políticas, el país nunca iba a poder transitar por reformas que el país necesitaba. Las reformas se hicieron en el 2013 las constitucionales, en el 2014 las reformas legales y en el 2015 la reglamentaria. Ya pasaron 3 años, casi 3 años. Llegó el momento de pedirle cuentas al gobierno, que no puede quejarse de que no se le dieron reformas de muy alto calado. Y hoy, a casi 3 años de haber tomado el poder, México no está mejor que en el 2012. Esa es la conclusión. Y hay que reconocerlo. Por factores internacionales, sí, pero también por una notable incapacidad del equipo de gobierno para concretar los proyectos, las reformas. Y 2, porque están tocados en el alma. El tema de la corrupción hoy es una percepción generalizada en la sociedad mexicana que ha tocado desde la presidencia de la República hasta abajo. Un partido que participó en las reformas puede rectificar el camino y decir, a ver, ¿qué caso tiene estar cerca o parecer que estamos cerca de este gobierno? No somos sus aliados, no somos cogobierno, no somos corresponsables de su conducta. Somos una oposición que tiene que recuperar su vocación opositora claramente. A este gobierno le quedan 2 años, Francisco. Solo 2 años. El tercero es para que haga maletas y entregue el poder. Ojalá se vayan a la oposición, por cierto. Hay que luchar porque regresen a la oposición los priistas.
Y en estos 2 años hay que fustigar al gobierno para que dé resultados en la economía, en el empleo, en la aplicación de reformas importantes. El PRD tiene que recuperar eso. Es mi convicción y es la convicción de muchos dirigentes dentro. Si esto implica que se abandonó, ¿no? Recuperar quiere decir o que se volver a cierta posición política que pudo haberse diluido, pudo haberse descafeinado en el trayecto del Pacto por México de las reformas. Ese es el tema. Yo reivindico ciertas reformas que son, no todas, me parece que son indispensables. La reforma en telecomunicaciones era absolutamente indispensable y otras reformas más. ¿De cuál hubieras Pero pretendido? hoy, de la ley energética, evidentemente, de la energética, y sí, me parece que en materia hacendaria la Secretaría de Hacienda fue mucho más allá que la propia reforma que se estableció y estableció un conjunto de medidas administrativas y reglamentarias, no legislativas, que afectó a los pequeños contribuyentes, que afectó a ciertos sectores de clase media y que hay que revisar. Pero me parece que hay tiempos de tirar cohetes y hay tiempo de recoger varas, dicen en mi tierra. No es lo mismo. Los tiempos del pacto y del diálogo con el gobierno terminaron desde mi punto de vista. Y hoy el PRD tiene que entrar a una nueva etapa de mucho más exigencia frente al gobierno, de señalamiento de lo que el gobierno no está haciendo bien y sobre todo, y lo más importante, voltear a escuchar a nuestros electores que votaron por nosotros en junio del 2015 y a quienes no siendo nuestros electores también tenemos que representar. Escuchar más a la gente frente al gobierno y por lo tanto esto implica ponernos a tono con el ánimo social y para que eso ocurra creo que una aportación indispensable es un cambio de dirigencia también para que empiece esta etapa. Hoy por hoy, ¿cuáles son los principales problemas del PRD que el nuevo dirigente, en su caso muy probablemente Agustín Basabe, tendrá que manejar, tendrá que arreglar en esta nueva pues transformación del PRD? Porque entiendo que ya hay 9 medidas integrales, intensas en la transformación del PRD, eso como soluciones, pero antes que entendamos el público, nosotros, ¿cuáles son los principales problemas que usted hoy, todavía como dirigente del PRD, observa? ¿Cuáles son? Entiendo la intención, pero deja ponerte la mía, mejor en positivo. ¿Cuáles son los retos que tendría la nueva dirigencia a partir del 20 de septiembre? Primero, darle un posicionamiento público al PRD en frente del gobierno. Como partido y en las cámaras del Congreso, fundamentalmente. Eso querría decir que el problema es que estaban muy cerca. No, no necesariamente, pero las percepciones a veces cuentan mucho, Paola. Bien. Las percepciones en política son muy importantes. Por eso, fíjate cómo fraseo de las cosas. Estar o parecer que estamos cerca del gobierno, sí, al PRD no le conviene hoy, bien, en 2015. Porque las percepciones... En 2012, digo, das los resultados, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Porque, a ver, Pancho, hay que modular todo. Los que se opusieron totalmente a las medidas del pacto, que tampoco ganaron grandes cosas, ¿eh? O tenemos a Morena el 15% o en el 20%. Yo honestamente sí te digo, Carlos, que me parece bastante meritorio que un partido que no existía haya logrado el 8 puntos y pico %. Perdón. Y que tengan un líder que aparece en las encuestas, en todos los cruces, como el favorito para las próximas elecciones. Perdón, Francisco, pero es un asunto de percepciones. Si Andrés logró 16 millones de votos en 2012, claro, ¿por qué ahora logra 3 millones? Sí, porque no tiene la estructura del PRD. Ah, bueno, no tiene como liderazgo. Andrés no es una fuerza emergente, perdóname. Andrés tiene 20 años trabajando en la izquierda. Andrés lo que está haciendo es explotando el descontento que hay. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero no me digan que Morena y Andrés Manuel es el gran triunfador de esta elección. Eso es falso. Es una percepción construida. Pues les destruyó el bastión aquí en el DF, Carlos. Ese es uno, pero hay 31 bastiones restantes. Sí, pero a ver, ¿por qué nadie dice que lo arrasamos en Tabasco? Era la joya de la corona. Perdón, te pregunto, ¿por qué nadie menciona que lo arrasamos en Tabasco? En su tierra. Sí, pero porque no tiene la misma, el mismo significado que el PRD haya perdido la capital de la República, que era su bastión principal, que era, es el jefe político, el segundo hombre más importante políticamente, para mi gusto, en este país, es el jefe de gobierno. Pero mira, no quiero enfrascarme en una discusión al respecto. Yo tengo muy calibrado lo que significa esa división. Lo he dicho autocríticamente. Y por cierto, nadie lo ha dicho, lo tengo que decir con claridad. Para la historia, el responsable de la fractura de la izquierda en 2012 es el que se fue. Es Andrés Manuel. Fracturó a la izquierda, ¿eh?
Y en el pecado puede llevar la penitencia. En el 2018. Si quieres ser presidente. O la recompensa, Carlos. O la recompensa. Es una apuesta. Es una apuesta. Pero Entonces, retomo el tema. El PRD es una fuerza política que tiene potencialidades, capacidades y dificultades, de las dos. Pero tiene capacidad de renovación, porque el PRD es un partido colectivo, no es unas siglas con un líder. Esa es una característica diferente. Y el PRD tiene compromisos de gobierno y compromisos con el país. Y para eso tiene que renovarse en todos los sentidos, incluyendo su dirección, bueno, diría sus direcciones, la nacional y muchas Las estatales, claro. Las corrientes en los partidos en el mundo son imposibles de sustituir. Pero se puede abolir. Ahora, retomo lo que Agustín Basabe dijo hoy. Lo que hay que hacer en el PRD es cambiar las prioridades de lealtad. Y yo comparto totalmente su expresión. La primera lealtad que los mexicanos, que los PRDistas debemos tener es con México, con el país, antes que nada. Entre el país y el PRD, el país. Segundo, la segunda lealtad de los PRDistas debe ser con el PRD. Y en tercero, con sus corrientes. Y tiene razón. Hoy, en ciertos momentos, la lealtad a las corrientes está por encima de la lealtad al PRD. Eso es lo que hay que modificar. Y yo lo comparto, ¿eh? Sin querer, un día les diré lo que ocurrió en ese escritorio muchas veces, cuando tomé posesión, porque yo sí me la creí, de que era presidente de todos los PRDistas, no de una corriente. Sí, una última pregunta, antes de que tal rápido, para Barbosa es un ingrato. No. Porque tú dices, No. Barbosa está ahí por una. Y Barbosa Lo digo como les volteó la espalda a usted. Le digo como expresión de las corrientes. Yo no creo en los grupos conjurados. No creo, nunca he creído. Ni tampoco en lealtades y traiciones. No son categorías políticas mías. Son de otros dirigentes. Miguel Barbosa legítimamente ha optado por una adscripción partidaria, con toda libertad, y hay que respetarlo. Lo único que digo es que la historia dice que el coordinador de los senadores dirigió 2 años a Nueva Izquierda como coordinador nacional, sabe lo que son las corrientes internas. Esta corriente lo propuso como senador, encabezando la lista de senadores, y después el uso de su libertad plena, que hay que respetar, decidió separarse. Muy bien, no hay ningún problema, porque las corrientes uno se adscribe por afinidad, por simpatía, porque uno cree que ese equipo es el más importante. De eso a desde el Senado decir, yo propongo que las corrientes desaparezcan, pues es una utopía, que el primero que sabe que no va a ser así es quien lo está proponiendo. Oiga, esta semana cerró su oficina y abre un nuevo despacho. Vamos a seguir escuchando de usted. ¿Lo vamos a volver a tener por aquí sentado? Aquí sentado no creo, porque ese escritorio el 20 de septiembre tiene a otro Allá titular. no, aquí. Me llevaré mis fotos y me llevaré mis cosas personales. Vamos a seguir escuchando de usted. Yo tengo un compromiso por México antes que nada. Y la forma de cumplirlo será a través de la política. Es mi pasión, es mi vocación, es mi compromiso. Hasta el último día de mi existencia estaré al servicio de mi país desde la política. ¿En dónde? En donde sea necesario, con cargo o sin cargo, en el primer plano o en el tercer plano. Seguirán escuchando de mí. Me voy a mi despacho particular, porque hay que trabajar también, Pancho. Para vivir. Para vivir, hay que trabajar. Estoy seguro de que podré hacer cosas importantes, podré asesorar, podré hacer muchas cosas desde mi despacho particular, siempre al servicio de mi país donde sea requerido, y siempre al servicio del partido cuando sea requerido y la tarea pueda realizarla yo. Y les doy un pequeño atisbo. Me gustan mucho los medios, y cuando los políticos no estamos en cargos, volteamos para los medios. Entonces, hay muchos que escriben. y otros que muchos que hablamos, escriben. más que escribimos, ¿no? Estaremos al pendiente de eso. Pues con eso nos vamos, rapidito se nos fue el programa. Pues con esto también despedimos a Carlos como presidente nacional del PRD. Ya lo veremos en sus nuevas funciones. Se va a un despacho privado, a su despacho particular. Sí. Pero estén seguros de que pronto lo veremos en alguna otra posición. Y mientras nos volvemos a ver, muchas gracias por el trato, por el diálogo y por la amistad, Francisco Paola, como siempre. Gracias a ti. La cita, ya lo sabe, el próximo sábado 18:30 en su Arsenal. Paola, muchas gracias. Muchas Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por- Saludos al auditorio. Nos vamos.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.